Este era el avión que se consideraba el símbolo de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. El Supermarine Spitfire era un excelente avión de combate que, gracias a su velocidad y agilidad, se convirtió en el favorito de los pilotos y una máquina ganadora para el público. Pero en realidad, este avión tenía un gran problema. El problema era que el motor del avión se apagaba en el momento en que el avión estaba luchando en un combate aéreo con un piloto alemán, especialmente cuando se realizaba una maniobra de descenso. Por otro lado, el avión de combate alemán Messerschmitt Bf 109 no tenía ese problema. Debido a esto, los pilotos alemanes a menudo se aprovechaban de esta falla durante las batallas. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los aviones más emblemáticos de la Fuerza Aérea Real Británica fue el Supermarine Spitfire. Este avión de combate, conocido por su elegancia y agilidad en el aire, se convirtió rápidamente en un símbolo de la resistencia británica contra las fuerzas nazis. Su velocidad y maniobrabilidad lo hicieron el favorito de los pilotos británicos, quienes confiaban en él para enfrentarse a los aviones de la Luftwaffe alemana. A pesar de sus muchas virtudes, el Spitfire tenía un grave problema técnico que amenazaba su rendimiento en los momentos más cruciales de combate. El problema central del Spitfire estaba relacionado con su motor Rolls-Royce Merlin, una de las joyas tecnológicas de la época. Este motor potente y eficiente era una de las razones por las que el Spitfire podía alcanzar velocidades impresionantes y realizar maniobras rápidas y precisas. Sin embargo, cuando el avión realizaba maniobras de descenso, especialmente en combate, el motor experimentaba una falla crítica. El motor se apagaba repentinamente. Este problema, aparentemente técnico, se convirtió en una amenaza mortal para los pilotos británicos durante los enfrentamientos aéreos. El motor del Spitfire utilizaba un carburador para alimentar de combustible el motor. Sin embargo, cuando el avión descendía rápidamente en una maniobra de ataque o evasión, el combustible no fluía correctamente hacia el carburador debido a la gravedad. En estas situaciones, el combustible dentro del carburador no llegaba al motor de manera adecuada, lo que causaba que el motor se detuviera o comenzara a fallar. Esto ponía en grave riesgo al piloto, ya que el avión quedaba completamente vulnerable en pleno combate, sin la capacidad de maniobrar o escapar de los ataques alemanes. Este problema no solo afectaba la efectividad del Spitfire, sino que también ofrecía una ventaja a los pilotos alemanes, quienes volaban aviones como el Messerschmitt Bf 109, que no sufrían de este tipo de fallos. Los pilotos de la Luftwaffe sabían que si un Spitfire se veía obligado a realizar una maniobra de descenso, tenía muchas probabilidades de sufrir una pérdida repentina de potencia, lo que les permitía atacar sin mucha resistencia. De hecho, durante la batalla de Inglaterra, el Spitfire estuvo en una lucha constante no solo contra los aviones alemanes, sino contra su propio motor defectuoso. A pesar de los esfuerzos de los ingenieros británicos para resolver este problema, la solución parecía eludirlos. En un principio, no se consideró un problema grave, ya que los vuelos de combate no involucraban maniobras de descenso tan agresivas. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba y las tácticas de combate se volvieron más intensas, el problema del motor apagado se convirtió en una cuestión de vida o muerte. La batalla de Inglaterra, que tuvo lugar en 1940, puso a prueba la efectividad del Spitfire en un contexto de combate aéreo masivo, y fue allí donde el problema con el motor alcanzó su punto máximo. El Spitfire,
junto con otros aviones de la Fuerza Aérea Real Británica, como el Hawker Hurricane, luchaba contra la aviación alemana en el cielo británico. Los pilotos británicos, a pesar de su habilidad y valentía, se enfrentaban a un desafío técnico que no podían controlar. En un combate aéreo, cuando un piloto británico se encontraba en una maniobra de descenso, el motor del Spitfire podría apagarse de repente, dejándolo vulnerable a los ataques alemanes. Esta era una desventaja peligrosa que los pilotos británicos tenían que enfrentar a diario. La situación empeoraba aún más cuando los aviones británicos se veían obligados a realizar vuelos largos para perseguir a los aviones enemigos, ya que el combustible se agotaba rápidamente. Los pilotos alemanes, al estar basados en el continente europeo, tenían una ventaja adicional. Podían regresar rápidamente a sus bases para repostar y reparar sus aviones, mientras que los pilotos británicos, al estar combatiendo sobre el Canal de la Mancha, se veían obligados a gestionar cuidadosamente su suministro de combustible. Aunque los ingenieros británicos, incluidos los de Rolls-Royce, intentaron resolver el problema, la solución seguía siendo evasiva. Ninguno de los métodos propuestos parecía funcionar de manera efectiva. El tiempo estaba corriendo y la situación se volvía cada vez más desesperada para los pilotos británicos. Finalmente, la solución llegó de una manera inesperada. Fue una mujer, Beth Schilling, quien se encargó de encontrar la solución técnica al problema del Spitfire. Schilling, una ingeniera con experiencia en aeronáutica y un gran conocimiento de la mecánica, estaba trabajando en el Royal Aircraft Establishment en 1940. A pesar de ser una mujer en un campo dominado por hombres, su conocimiento y habilidades fueron fundamentales para resolver el desafío. Schilling diseñó una solución simple pero ingeniosa, un pequeño restrictor de latón que se instalaba en el carburador del motor Rolls-Royce Merlin. Este dispositivo permitía que el combustible fluyera de manera constante, incluso durante las maniobras de descenso. La solución de Schilling no solo resolvió el problema del motor que se apagaba, sino que también fue fácil de implementar, lo que permitió que los Spitfires volaran con mayor fiabilidad durante los combates. La contribución de Beth Schilling fue fundamental para mejorar el rendimiento del Spitfire y asegurar que los pilotos británicos pudieran enfrentarse a los aviones alemanes sin el miedo constante de perder potencia en el momento más crucial. Su solución técnica ayudó a que el Supermarine Spitfire siguiera siendo una de las principales armas aéreas de la Fuerza Aérea Real Británica, contribuyendo de manera significativa a la victoria en la Batalla de Inglaterra y a la eventual derrota de la Alemania nazi. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, el Supermarine Spitfire fue el avión de combate más destacado de la Fuerza Aérea Real Británica. Reconocido por su agilidad y velocidad, el Spitfire se convirtió en un símbolo de la resistencia británica durante la Batalla de Inglaterra. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes características, este avión tenía un defecto técnico que amenazaba seriamente su efectividad en combate. Durante las maniobras de descenso, el motor Rolls-Royce Merlin del Spitfire se apagaba, lo que dejaba al piloto vulnerable ante los aviones enemigos. Este fallo, que ocurría cuando el avión se sumergía en un rápido descenso, fue una constante preocupación para los pilotos británicos. El carburador del motor Merlin era la causa principal de este problema. En los vuelos normales, el carburador proporcionaba el combustible al motor sin ningún inconveniente. Sin embargo, durante las maniobras de descenso, cuando el avión se inclinaba bruscamente,
El combustible dentro del carburador se desplazaba debido a la fuerza de la gravedad, lo que impedía que llegara correctamente al motor. Como resultado, el motor se apagaba y el piloto quedaba a merced de los aviones enemigos. Este fallo, aunque aparentemente técnico, estaba costando vidas y poniendo en peligro la superioridad aérea británica. A pesar de los esfuerzos de los ingenieros y los técnicos británicos para encontrar una solución, el problema persistía. Durante los primeros días de la guerra, este defecto no se había considerado demasiado grave, ya que los pilotos no solían realizar maniobras de descenso tan pronunciadas. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba y los enfrentamientos aéreos se intensificaban, las maniobras de descenso se volvieron más comunes y más cruciales. Esto hizo que el problema se convirtiera en un factor decisivo en el resultado de los combates. Fue entonces cuando apareció una figura inesperada que cambiaría el curso de la historia. Beth Schilling, una ingeniera mecánica con un profundo conocimiento de la aeronáutica, fue quien encontró la solución al problema del Spitfire. Aunque en ese momento la industria aeronáutica estaba dominada principalmente por hombres, Schilling había demostrado a lo largo de su carrera que su talento era tan formidable como el de cualquier hombre en el campo. Su habilidad para comprender y resolver problemas complejos de ingeniería fue fundamental para dar con una solución práctica y efectiva. Beth Schilling no era ajena a la ingeniería de precisión. En su juventud, había mostrado una gran habilidad para la mecánica y la ingeniería. Y en 1929 se convirtió en una de las pocas mujeres en ingresar al campo de la ingeniería aeronáutica. Su carrera estuvo marcada por su dedicación y capacidad para resolver problemas complejos, lo que la convirtió en una pieza clave dentro del Royal Aircraft Establishment, RAE, la organización encargada de la investigación y el desarrollo de aviones de combate en Gran Bretaña. A pesar de las dificultades que enfrentó como mujer en un campo mayoritariamente masculino, Beth Schilling ganó rápidamente el respeto de sus colegas por su brillantez técnica. El desafío que enfrentaba en 1940 era complejo. Los ingenieros de Rolls-Royce y otros expertos habían luchado durante meses para encontrar una solución al problema del Spitfire, pero sin éxito. Fue entonces cuando Schilling decidió tomar el asunto en sus propias manos. Utilizando su experiencia y un enfoque pragmático, comenzó a analizar el problema desde un ángulo completamente diferente. En lugar de complicar aún más el diseño del carburador o el motor, Schilling pensó en una solución más sencilla y directa. Un pequeño dispositivo que pudiera regular el flujo de combustible durante las maniobras de descenso. Lo que Schilling propuso fue un pequeño restriccionador de latón que se colocaría dentro del carburador. Este dispositivo tenía un diámetro específico que permitía que el combustible fluyera de manera constante y eficiente, incluso durante las maniobras más extremas. La idea era evitar que el combustible se desplazara fuera del alcance del carburador durante los descensos rápidos, lo que impedía que el motor se apagara. La solución era simple, efectiva y, lo más importante, fácil de implementar en los aviones ya en servicio. Al principio, muchos de sus colegas subestimaron la propuesta de Schilling, ya que era una mujer y su idea parecía demasiado simple para resolver un problema tan técnico. Sin embargo, Beth Schilling estaba decidida a demostrar que su solución funcionaría. Tras obtener la autorización de las autoridades competentes, comenzó a fabricar e instalar el pequeño dispositivo en los Spitfire en tiempo récord. El resultado fue asombroso.
Después de instalar el restriccionador de latón, los Spitfires comenzaron a funcionar de manera mucho más fiable durante las maniobras de descenso. El problema del motor apagándose casi desapareció por completo, y los pilotos británicos pudieron enfrentarse a los aviones alemanes con mayor confianza y seguridad. Lo más impresionante fue que la solución de Schilling era extremadamente sencilla y podía ser aplicada sin necesidad de rediseñar completamente el carburador. La efectividad de la solución de Schilling fue tal que, rápidamente, se implementó en todos los Spitfires en servicio. La mejora en el rendimiento del avión fue inmediata y significativa. Los pilotos británicos ahora podían realizar maniobras de evasión y ataque sin temer que su motor se apagara en el momento más crítico. La solución no solo salvó vidas, sino que también dio a Gran Bretaña una ventaja estratégica crucial en la batalla de Inglaterra y más tarde en otras operaciones aéreas durante la guerra. El trabajo de Beth Schilling no solo se limitó a este pequeño dispositivo. Más tarde, diseñó un carburador completamente nuevo para el motor Rolls-Royce Merlin, lo que resolvió el problema de manera definitiva. Por su brillante contribución a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Schilling recibió múltiples honores, incluido el Orden del Imperio Británico, OBE, un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Beth Schilling fue una de las muchas mujeres que desempeñaron papeles cruciales durante la guerra, a menudo en roles que la sociedad de la época consideraba inapropiados para ellas. Su éxito en la ingeniería aeronáutica demostró que la habilidad y el ingenio no tienen género, y su trabajo en la mejora del Spitfire sigue siendo una de las contribuciones más significativas a la historia de la aviación. Cuando Beth Schilling presentó su solución al problema del carburador del Spitfire durante la Segunda Guerra Mundial, lo hizo con un enfoque práctico y decisivo que cambió el curso de la guerra aérea para Gran Bretaña. El Supermarine Spitfire, que era el avión más emblemático de la Fuerza Aérea Real Británica, RAF, se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza durante la batalla de Gran Bretaña. Sin embargo, el avión sufría de un problema técnico grave. Su motor, Rolls-Royce Merlin, se apagaba durante las maniobras de descenso. Este fallo resultaba en una vulnerabilidad peligrosa, dejando a los pilotos británicos expuestos a los ataques de los aviones enemigos, particularmente los cazas Messerschmitt 109 alemanes. La solución de Schilling no solo resolvió este problema crítico, sino que tuvo un impacto profundo y duradero en el curso de la guerra aérea. Antes de la intervención de Beth Schilling, los Spitfires eran reconocidos por su agilidad, velocidad y capacidad para enfrentarse a los cazas alemanes en el aire. Sin embargo, el problema del carburador que se apagaba durante las maniobras de descenso afectaba la fiabilidad del avión en combate. Este fallo técnico ocurría cuando el piloto realizaba un descenso rápido, una maniobra común para evadir ataques o reposicionarse rápidamente en medio de una batalla aérea. El carburador del Rolls-Royce Merlin tenía un diseño que hacía que el combustible se desplazara fuera de su alcance durante las fuertes fuerzas de gravedad del descenso, lo que causaba que el motor dejara de funcionar, a veces de manera abrupta. En medio de una feroz batalla, donde los pilotos tenían que tomar decisiones rápidas para salvar sus vidas, este problema era devastador. La solución de Beth Schilling fue un dispositivo sencillo pero extremadamente eficaz. Un restriccionador de latón que se colocaba en el carburador del motor Merlin. Este pequeño componente permitía que el combustible se mantuviera en el lugar adecuado durante las maniobras de descenso, evitando que el motor se apagara. La simplicidad de la solución fue clave.
En lugar de requerir una reingeniería compleja del motor o el carburador, Schilling ideó una forma de solucionar el problema con un componente que podría instalarse rápidamente en los aviones ya en servicio. La rapidez con la que se pudo implementar esta solución fue crucial para su efectividad en la batalla de Gran Bretaña. Una vez que la solución fue implementada, los resultados fueron inmediatos y notables. Los pilotos británicos experimentaron una mejora significativa en la fiabilidad de sus aviones durante los combates aéreos. Ya no tenían que temer que su motor se apagara en el momento más crucial, lo que les permitía realizar maniobras de evasión y ataque con mayor confianza y seguridad. Esta mejora en la fiabilidad no solo salvó vidas, sino que también aumentó la capacidad de los Spitfires para enfrentarse a los cazas alemanes con una mayor efectividad. El impacto de la solución de Schilling fue especialmente evidente durante la Batalla de Gran Bretaña, un punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla, librada entre julio y octubre de 1940, fue un enfrentamiento aéreo titánico entre la RAF y la Luftwaffe alemana. Los alemanes habían lanzado ataques aéreos masivos contra el Reino Unido, con el objetivo de destruir la capacidad de la RAF para defender el país y preparar el terreno para una invasión terrestre. La superioridad aérea era esencial para el éxito de ambos bandos, y los Spitfires jugaron un papel fundamental en la defensa de Gran Bretaña. Sin embargo, al principio de la batalla, los pilotos británicos estaban luchando no solo contra los cazas alemanes, sino también contra el problema técnico de sus propios aviones. La solución de Schilling al fallo del carburador permitió a los Spitfires realizar maniobras de evasión y ataques directos de manera mucho más eficaz, sin la constante preocupación de que el motor se apagara en medio de la acción. Este avance técnico se convirtió en una ventaja crucial para los pilotos británicos, permitiéndoles mantener la lucha en el aire y contrarrestar los ataques alemanes con mayor eficacia. La implementación rápida de la solución de Schilling en los Spitfires tuvo un efecto inmediato en el rendimiento de la RAF. Los pilotos británicos pudieron realizar ataques más agresivos y sostenidos contra las formaciones de la Luftwaffe, y también pudieron evadir los ataques enemigos de manera más eficiente. Esto ayudó a equilibrar las fuerzas, ya que los cazas alemanes, aunque superiores en número, no pudieron mantener la presión constante sobre los británicos debido a la mejora en la fiabilidad de los Spitfires. El impacto de la solución de Schilling fue más allá de la batalla de Gran Bretaña. Aunque el conflicto aéreo de la guerra continuó evolucionando, la fiabilidad mejorada de los Spitfires permitió a Gran Bretaña mantener una presencia aérea formidable en los cielos de Europa. Los pilotos británicos pudieron continuar enfrentándose a los cazas alemanes, y esta ventaja técnica se mantuvo durante toda la guerra. Además, la solución de Schilling tuvo un impacto significativo en la moral de los pilotos británicos. La certeza de que sus aviones serían más fiables les dio la confianza necesaria para enfrentarse a los enemigos en combates aéreos extremadamente peligrosos. El miedo constante de que el motor se apagara durante un combate fue reemplazado por la seguridad de que el Spitfire, ahora mucho más fiable, podía enfrentarse a los desafíos que presentaban los cazas alemanes. La contribución de Beth Schilling a la victoria en la Segunda Guerra Mundial no se limitó solo a la solución técnica que desarrolló, sino que también marcó un cambio significativo en el papel de las mujeres en la ingeniería aeronáutica. Su innovación y su impacto en la guerra demostraron que las mujeres podían desempeñar papeles fundamentales en campos dominados tradicionalmente por hombres.
Schilling se convirtió en un símbolo de ingenio, perseverancia y excelencia técnica, y su legado perdura como una de las grandes heroínas de la historia de la aviación. Beth Schilling, una ingeniera excepcional y pionera en un campo dominado por hombres, dejó una huella indeleble en la historia de la aviación y la ingeniería. Su contribución más famosa, que fue resolver un problema crítico del Supermarine Spitfire durante la Segunda Guerra Mundial, no solo tuvo un impacto inmediato en la victoria de Gran Bretaña en la Batalla de Gran Bretaña, sino que también marcó el comienzo de una carrera impresionante en la que influyó significativamente en el desarrollo de la tecnología militar avanzada, incluidos los cohetes y los misiles. La historia de Schilling está entrelazada con la de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que transformó a la humanidad y también redefinió el papel de las mujeres en muchas disciplinas, incluida la ingeniería. En 1940, durante los momentos más intensos de la batalla por los cielos de Gran Bretaña, los pilotos británicos luchaban no solo contra los cazas alemanes, sino también contra un problema técnico que amenazaba la eficacia de sus aviones. El motor Rolls-Royce Merlin de los Spitfires, que se apagaba durante las maniobras de descenso, dejándolos vulnerables a los ataques enemigos. Schilling, una mujer con una formación técnica impresionante, logró resolver este problema que otros expertos no habían podido solucionar. Su innovación, simple, pero efectiva. Un pequeño restriccionador de latón diseñado para mantener el flujo de combustible adecuado durante los descensos rápidos, no solo resolvió el fallo del carburador del Spitfire, sino que también marcó una diferencia clave en los combates. Este dispositivo permitió a los pilotos británicos realizar maniobras sin temor a que el motor fallara, aumentando la fiabilidad del avión en combate y ayudando a la RAF a mantener la superioridad aérea frente a la Luftwaffe alemana. El impacto de la solución de Schilling fue inmediato. Los pilotos británicos, que hasta entonces habían tenido que lidiar con el miedo constante de perder potencia en momentos críticos, pudieron realizar maniobras más agresivas y efectivas. Este avance técnico permitió a Gran Bretaña mantener su defensa aérea durante la Batalla de Gran Bretaña, lo que resultó ser una de las victorias más importantes para los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Sin la contribución de Schilling, la historia de la guerra podría haber sido diferente. Sin embargo, la historia de Beth Schilling no terminó con esta solución crucial. Después de la guerra, Schilling no solo continuó trabajando en la industria aeronáutica, sino que se destacó aún más en campos de tecnología avanzada. A lo largo de su carrera, trabajó en una serie de proyectos militares de alto nivel, incluyendo investigaciones sobre cohetes, misiles y otros sistemas de armamento que se convertirían en cruciales en la era postguerra. Su trabajo con la Royal Aircraft Establishment, RAE, y otras entidades de investigación en defensa contribuyó al desarrollo de tecnologías que serían fundamentales para los avances en la aviación y la armamentística en las décadas siguientes. Uno de los logros más destacados de Schilling fue su trabajo en el campo de los cohetes y los misiles. A medida que la guerra llegaba a su fin, las potencias aliadas empezaron a centrarse en el desarrollo de nuevas tecnologías para enfrentarse a las amenazas futuras. En particular, Schilling estuvo involucrada en el trabajo de desarrollo de sistemas de propulsión avanzada, como los motores a reacción, que más tarde serían fundamentales en la Guerra Fría y en la carrera espacial.
Su habilidad para comprender los principios técnicos complejos y su capacidad para innovar fueron fundamentales para la evolución de estas tecnologías. A lo largo de su carrera, Beth Schilling también rompió barreras para las mujeres en la ingeniería, un campo que hasta entonces había estado casi completamente cerrado para ellas. En una época en la que la ingeniería era dominada por hombres, Schilling demostró que las mujeres podían desempeñar un papel crucial en el desarrollo tecnológico. Su trabajo en el campo de la ingeniería aeronáutica, que abarcó desde la aviación de combate hasta los sistemas de propulsión avanzada, inspiró a futuras generaciones de mujeres a seguir carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Su legado abrió puertas para que otras mujeres pudieran ingresar a campos de trabajo que anteriormente les estaban vedados. A lo largo de los años, el impacto de Schilling fue reconocido por la comunidad científica y tecnológica. Fue galardonada con varios premios y distinciones, incluido el prestigioso Order of the British Empire, OBE, en reconocimiento a su valiosa contribución a la ingeniería y la aviación. Su capacidad para resolver problemas técnicos complejos y su innovación en tiempos de guerra demostraron que la determinación y el ingenio no tienen género, y que la ingeniería es un campo donde las ideas y soluciones brillantes provienen de todas partes. Además de sus logros profesionales, Beth Schilling fue una figura respetada y querida dentro de la comunidad de ingenieros. Su habilidad para trabajar en equipo, su humildad, a pesar de su genio, y su dedicación a la mejora constante de las tecnologías militares hicieron de ella una figura ejemplar. A medida que las mujeres comenzaban a encontrar más oportunidades en la ingeniería, el legado de Schilling sirvió como modelo de lo que era posible para las mujeres en un campo que antes les estaba cerrado. Beth Schilling fue mucho más que una ingeniera que resolvió un problema técnico. Fue una pionera, una mujer que dejó una huella profunda en la historia de la ingeniería aeronáutica y militar. Hoy, más de 70 años después de su contribución decisiva a la victoria de la Segunda Guerra Mundial, su legado sigue vivo en la tecnología avanzada y en la memoria de aquellos que fueron testigos de su trabajo, así como en las generaciones futuras de ingenieras que continúan inspiradas por su ejemplo.